Bueno, pues Rubén Sánchez nos pregunta, ¿es verdad que se ha roto el alto el fuego por el bombardeo de Israel sobre el Líbano? Bueno, eso es lo que han dicho, ¿no? Es decir, Israel sigue bombardeando el Líbano, e Irán ha dicho que le va a contestar, supongo que si no le ha contestado, pues no tardará mucho en contestar, y si Irán bombardea a Israel, pues Estados Unidos va a bombardear a Irán, por lo tanto, bueno, aparte que ayer hubo algunas monarquías del Golfo que dispararon contra Irán, no sé si era antes de firmar la tregua o no, por lo tanto, yo creo que eso no va a ningún lado de alto el fuego. Dice, quiero ser libre, lo de Israel es de traca, llevan toda la vida de víctimas y resulta que dominan el mundo, la prensa y los partidos de Occidente y masacran a su antojo con imperialismo y nos comen la cabeza con excusas. Bueno, es el poder de que están infiltrados, bueno, en sitios de poder de muchos países. A ver, no todos los judíos son millonarios, pero hay judíos que tienen mucho dinero, mucha influencia y que son sionistas. Repito siempre, no, todos los judíos no son sionistas. Hay judíos que no son sionistas y hay sionistas que no son judíos, hay que tenerlo claro. Pero es cierto que hay un lobby judío muy importante, sionista, que tiene mucho dinero y que mueve mucho dinero y mucha influencia. Y entonces está en muchos centros de poder de muchos países. Dice Mundo Buif TV, ¿hacia dónde va esta guerra? Bueno, mientras no se meta nadie más, pues será una guerra que quedará más o menos localizada. El problema es si empiezan a entrar más actores, ¿no? Y eso, pues entonces si entran más actores, pues entonces ya entramos en la dimensión desconocida, ¿no? Que era la serie aquella cuando yo era pequeño. Eh, este es el tema. Si Solarte sigue así, pues bueno, si no hay ninguna operación terrestre, no hay utilización de armas nucleares y demás, pues podemos estar con esta guerra pues como la de Ucrania, ¿no? Pues tampoco habrá mucho cambio. El problema es la repercusión. Primero la gente que muere, evidentemente, o que queda herida por los bombardeos, pero después también tendrá una, a diferencia de la de Ucrania, pues va a tener una repercusión económica pues muy grave para buena parte de la población mundial, porque la gente habla mucho del petróleo y del gas, pero se está olvidando de los fertilizantes, que ahí sí que la gran mayoría de fertilizantes vienen de esa zona. Y hay países que ya están muy tocados. Países de África, países de Latinoamérica, además que se puede provocar hambrunas importantes. Con lo cual, pues eso también significará movimientos migratorios, gente que querrá venir a otros países, con todos los problemas que eso acarrea. Por lo tanto, si la guerra, aunque quede localizada en estos actores que vemos ahora, se alarga, pues las consecuencias pueden ser bastante complicadas para todo el planeta. Claro. Patricio Prado te pregunta si acabará Netanyahu condenado por crímenes de guerra. Pues dependerá de lo que pase en la guerra. Los que ganan no los suelen condenar, los que pierden sí. El tema está en que si en Israel finalmente pues lo juzgan por los casos de presunta corrupción que tiene allí y deja de ser primer ministro, pues igual entonces, según quien entre en el gobierno, pues igual sí que lo entrega a los tribunales, el tribunal de la Haya. Pues pero esto, yo siempre digo, como decía el filósofo alemán Walter Benjamin, la historia la escriben los vencedores. Por lo tanto, si en esta guerra finalmente Israel consigue sus objetivos, pues no, nadie va a ir a detener a Netanyahu. Se olvide. José Campos. Villarroya, ¿has hablado de la comunidad judía en Cataluña y en Madrid y a qué se dedican? Bueno, ¿qué se dedican? No sé la vida de ellos. Lo que sí se dedican es a... Tienen determinadas fundaciones, TACOM, que ya hemos
hablado de ellos, o está aquí en Cataluña la asociación, que es una filial de ACOME, la asociación de amistad y catalano-israelí, y entonces pues, bueno, pues se dedica a financiar, dan financiación pues, a determinados medios de comunicación, a partidos políticos, y entonces pues, bueno, pues a generar un lobby de influencia. Lo que hagan los que están en estas fundaciones, sus trabajos de la vida laboral, no tengo ni idea. Yo ya no sé lo que hacen laboralmente en su vida, pero me refiero, las asociaciones se dedican a eso. Dice Mario Neu que ¿cómo es que nunca has escrito libros? Si escribiera, bueno, sí que has escrito, pero bueno, Sí, he escrito de si fútbol. escribiera, ¿qué temas le gustaría abordar en sus libros? No, yo, a ver, sí que he escrito libros. Bueno, en Alemania tengo unas colaboraciones en algún manual de historia de Alemania. No, si tuviera tiempo de escribir, mi sueño sería escribir en español, porque no hay absolutamente nada, porque aquí en España interesa poco el tema, entonces hay muy poca cosa, alguna traducción de alguna obra en alemán o en inglés, escribir una historia de Alemania del siglo XIX. Empezando desde el siglo XVIII, de la época de Federico el Grande, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Pero eso, si tuviera tiempo, que no lo tengo. Yo soy especialista en el siglo XIX, no soy especialista en otros temas de historia. Pero bueno, esto ya también tengo escrito alguna colaboración en algún libro de cine, es decir, pues escribir sí que he escrito, lo que pasa es que no de los temas o no del tema que yo quisiera, tampoco tengo mucho tiempo para escribir. Mario Neu, ¿no cree que estas guerras modernas son un rollo? Solo misiles, nada comparable en la épica de la Segunda Guerra Mundial. Ahora no hacen operaciones terrestres ni nada emocionante. Y cada vez será peor, ¿no? Con los drones y la inteligencia artificial. Ya... Bueno, pero yo creo que el problema no es tanto los drones y la inteligencia artificial, sino como que las operaciones militares están mal preparadas y peor ejecutadas. Yo creo que tanto Rusia como Estados Unidos han cometido dos errores, y pensar que una operación mínima iba a provocar la victoria en la guerra. Es verdad que Rusia estuvo más cerca que Estados Unidos en conseguirla, ¿no? Porque hubo aquella reunión en Estambul donde parecía que Zelensky iba a aceptarlo, y al final, pues, eso se fue, pero luego no tenía plan B, y ya se ha visto, ¿no? Llevamos 4 años y estamos en donde estábamos. Y Estados Unidos pues ha pensado lo mismo, pensó lo mismo, y ahora está donde está y tampoco sabe qué hacer. Por lo tanto, el problema no es tanto de los misiles y los drones y no sé qué, sino el problema es de que se ejecutan mal las cosas. Sí. Y a ver, en este aspecto lo tenía más fácil Rusia que Estados Unidos. Estados Unidos es evidente que no tiene fronteras naturales con Irán, y ningún país fronterizo con Irán le daba permiso para una operación terrestre de gran envergadura. Hay que hacer un desembarco, y un desembarco es una operación militar muy complicada, de alto riesgo y con posibilidades de éxito mínimas. En cambio, Rusia sí que podría haber invadido Ucrania si hubiera querido. ¿No? Entonces este es el problema. A ver, yo para ello, esto lo dije un poco en el canal del Coronel Baños, yo el tema de los drones, es cierto que, claro, no hemos visto a los drones en la utilización estratégica del dron, ¿no? Lo estamos viendo, sí que lo hemos visto un poco en la utilización estratégica en el aire, ¿no? En lo que se llama los bombardeos estratégicos. Pero no lo hemos visto en combate combinado, en fuerza combinada. Es decir, en Ucrania lo que vemos es que sí es verdad que en el aspecto táctico frenan el avance de las tropas, pero es porque Rusia utiliza muy pocas tropas. Rusia ataca en sectores a lo mejor con 15 o 20 mil hombres, estamos hablando de una división como mucho, como una brigada, es decir.
claro, ahí sí que el dron, si hay una saturación de bombardeo de dron, pero esto ya pasaba por la artillería en la Segunda Guerra Mundial, por la escaso número de tropas que están utilizando, es muy fácil que te provoque una paralización. Yo lo que no lo sé, porque esto no se ha dado todavía en ningún tipo de combate, es la utilización, es qué hace si el dron tiene capacidad de frenar una ofensiva operacional gorda a nivel de ejércitos. Esto es lo que no hemos visto en Ucrania. Y en Irán va a ser muy complicado desde que lo veamos por ahora. Lo que sí que ha cambiado el dron, eso sí, es que en estos momentos el dominio aéreo es, yo no diría imposible tener el dominio aéreo, pero sí que es muy difícil tener el dominio aéreo total con el tema de los drones. Más que nada porque los drones son muy baratos de producir y por lo tanto cualquier país puede producir muchos drones y saturar los cielos con drones. Yo cuando la gente hablaba, no, que los portaaviones ya se han acabado porque seguramente le dieron al Abraham Lincoln, ¿no? Que luego no con la lavadora. Pero bueno, el problema no es que el portaaviones siempre ha sido una bañera andante. Ya en la Segunda Guerra Mundial. Por eso el portaaviones siempre va muy escoltado de destructores y fragatas, otras cosas por el tema de submarinos o de las minas, por el tema de las minas, y luego lleva siempre una. Ahora, bueno, con los cazabombardeos, pues ya no hace falta, pero antigua en la Segunda Guerra Mundial tenía que llevar un montón de cazas, porque es que es muy fácil que un bombardeo le pegue un bombazo y el portaaviones ya no sirve. Entonces, ¿qué ocurre ahora con los drones? Que los drones te pueden saturar en los cielos. Pues, un país te puede tirar de golpe 4.000 drones y donde está el portaaviones, muy difícil que los tires a todos. Y además ha cambiado un poco el tema, porque para tumbar un dron, hasta que no inventen un dron que también ataque a drones, todo, creo que no lo han inventado todavía, tienes que dispararle un misil. A ver si le da, con suerte le da, a lo mejor no le da. Claro, el misil vale 6 millones de dólares. El dron vale 30.000. Por lo tanto, es más fácil producir drones que producir misiles. Por eso es muy complicado. Repito, eso sí que lo ha logrado el dron. Y eso es un tema que habrá que analizar. Los que lo estarán ya analizando, los que son expertos especialmente en tema aéreo. Es muy complicado conseguir la supremacía aérea. Pero la pregunta, pero bueno, yo la duda que tengo, que creo que ahí el dron no sería tan determinante como es ahora, es en una operación combinada de alto nivel operacional, estratégico operacional. La gente no puede entendernos, pues esas batallas que veíamos en la Segunda Guerra Mundial. Rusia o la ocupación de Francia por parte de Alemania. Yo ahí creo que el dron no sería tan determinante, pero bueno, es una opinión, la hipótesis. Como no hemos visto ningún combate de esa manera, pues no lo sé. Bueno, mientras buscamos la siguiente pregunta de geopolítica, te preguntan, estudió teología, quería ser sacerdote. No, estudié teología porque me interesaba el tema, no porque quería ser sacerdote. Hay teólogos que no son sacerdotes. Digo, la gente piensa que todo el mundo que es teólogo es sacerdote. Hay teólogos que no son sacerdotes. José Campos pregunta, ¿China no tiene nada que decir en este conflicto? Bueno, parece que está ayudando a Irán en aspectos, digamos, técnicos, tácticos y, bueno, ya me digo, entró en el último minuto, parece, para convencer a Irán de que aceptara la tregua. Bueno, tampoco sé muy bien lo que hace China o no hace China. Cada uno
según algunos, pues está esperando a que se maten unos y otros y entonces llevarse, ¿no? Es decir, como consideran que Estados Unidos se equivoca, pues se está llevando. Bueno, por ahora puede ser que le vaya bien, ¿no? Porque a Estados Unidos no le va bien en la guerra esta, pero claro, las cosas pueden cambiar. Que si por lo que sea, pues Estados Unidos finalmente gana, pues tendrá un problema. Y aparte, vamos a ver, la gente solamente se queda con la parte triunfalista de todo, porque aquí como parece que el tema de derrota no nos gusta a nadie, lo digo, los que están en el campo antiimperialista, pues antes se quedan con el relato maravilloso. A ver, no, a China no le afecta. Bueno, no le afecta directamente porque tiene reservas, porque tiene tal, pero China vive también mucho de la exportación. Es verdad que el PIB ahora, su PIB, se basa mucho en el consumo interno, pero para sacar a la población, que ha sacado a la población de la extrema pobreza y para mantener toda la población que tiene, en la parte de la exportación todavía sigue siendo importantísima. Si hay una crisis mundial, también tendrá un problema, porque la gente tendrá menos dinero para comprar. No los chinos, digo el resto del mundo. Y entonces se empieza a ver stocks en las fábricas chinas o en los puertos chinos, containers porque no salen productos, pues también va a tener un problema. También tendrá un problema. Entonces, es decir, pues pero vaya, desconozco lo que está haciendo China o deja de estar haciendo China. Es decir, si está esperando a ver qué pasa o deja de pasar. Cierto que está desprendiéndose de bonos estadounidenses, que está desprendiéndose de la deuda estadounidense, que está buscando alternativas de mercado en el sudeste asiático, está ayudando ahora en los problemas de países del sudeste asiático que dependían mucho del petróleo y del gas que salía del paso de Hormuz, pero esto a la larga, si la cosa se alarga y hay, repito, una crisis mundial, no sé si le salva mucho tampoco a China. Porque al final, como la economía está tan globalizada, también si hay problemas en muchos sitios, al final también los problemas, aunque sea de refilón o de rebote, también te pillan, ¿no? Pero bueno, digamos que están en stand-by igual que Rusia, tampoco están ahí. O como está todo el mundo, porque al final todo el mundo está mirando y más allá de palabras, pues tampoco parece que nadie haga nada. Speed Steran le puede preguntar por Silvia Orriol si es verdad que le está pagando la campaña en Cataluña. ¿Se refiere No sé. igual a cómo sionismo no y sé. Ella ha participado en actos de la asociación esta de amistad catalano-israelí, se ha hecho fotos aportando la bandera de Israel, ha defendido el genocidio de Gaza, estaba de acuerdo con el genocidio de Gaza, con la expulsión de Cisjordania, ha defendido ahora estos días los ataques a Irán. Si le pagan la campaña y ahí en el momento no lo sé. Yo hablo de las cosas que son públicas y que veo. Y ella ha participado en muchos actos de esta fundación. Si recibe dinero de por parte de esta fundación o de otras fundaciones israelíes, yo ahí ya no lo sé. Pero es evidente que ella tiene un perfil sionista declarado porque no se esconde. Por lo tanto, está ahí. Pues hasta aquí ha llegado el Espacio Villarroya de hoy. Nos vamos al canal del Mister a hablar del Real Madrid. A los que solo les interese la geopolítica o la política, nos vemos el próximo jueves a las 4:30 con don José Miguel Villarroya en Espacio Villarroya. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo.